Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad, siguiendo ya con el video anterior, vamos a hablar de lo que es el efecto invernadero. Y también, en la segunda mitad de este video, vamos a hablar de los impactos ambientales. Ya en el video anterior, vimos un poco las causas, las consecuencias del tema del cambio climático. Y vamos a ver en concreto cuáles son los impactos ambientales. Y también, ya ahora para comenzar, ya vimos, ¿verdad?, que la atmósfera regula la temperatura. Vimos, por ejemplo, en el video anterior de que si la atmósfera desaparece de la Tierra o del planeta en sí, la temperatura disminuye porque no va a haber este mecanismo regulador, no va a haber estas nubes, por ejemplo, en el espacio, perdón, en el aire, mejor dicho, ¿ya? Para que pueda reflejarse, perdón, para que se pueda reflejar. ¿Por qué se refleja? Porque aquí, como estamos viendo en la imagen, la atmósfera y las nubes en sí lo que hacen es filtrar, como dije, la radiación y al llegar la radiación a la superficie del planeta, esta se refleja en la superficie, parte de esa radiación, por supuesto, es absorbida por el planeta, porque obviamente la Tierra también aumenta su temperatura superficial, y la otra parte es reflejada hacia la atmósfera de vuelta. Pero como las nubes es un filtro, las nubes también vuelven a reflejar esa radiación hasta que esa radiación se pierde en el ambiente. Ese constante reflejo producido por la superficie de la Tierra y las nubes, que es principalmente la atmósfera, es lo que se llama el efecto invernadero. Al fin y al cabo, la gran presencia de nubes también aumenta, ¿cierto?, lo que es el tema, o también lo puede disminuir el tema de lo que es el albedo. Vamos a verlo también en este video. Que no es el albedo de Ben 10, ¿ok? Es el albedo, ¿ok? Albedo como concepto físico, ¿ok? Y un pequeño chiste, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se llama? Eh, no tomen en cuenta mis chistes porque yo sé que son fuertes, no se preocupen. ¿Ya? Continúo. Entonces, el efecto invernadero en sí, ¿verdad? Es lo que se produce con este constante reflejo, ¿verdad? Entre la superficie y la atmósfera en sí. ¿Ok? Si la atmósfera no existiese, como dije en el video anterior, este reflejo no se produciría si parte de la radiación del Sol sería absorbida por la Tierra, porque al fin y al cabo es un cuerpo celeste que también absorbe esa radiación, pero no toda, porque la radiación que se refleje va a volver al espacio y prácticamente no se va a producir esta regulación de la temperatura. Y al cabo el efecto invernadero eh, es la principal característica de la atmósfera para producir esta regulación de la temperatura. Uno pensará, el efecto invernadero entonces no es malo. Claro, no es malo, porque al fin y al cabo el efecto invernadero lo que hace es también regular y es el puente, digamos, para que la atmósfera regule la temperatura de la Tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando uno dice que el efecto invernadero es malo? Claro, es un arma de doble filo, si podemos decirlo de esa manera, porque el efecto invernadero, si los gases en la atmósfera aumentan, por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, aumentan en la atmósfera, lo que se produce es un, ¿cómo decirlo? Perdón, se engruesa la atmósfera y se pone más densa, ¿ok? Y al volverse más densa, se produce, básicamente, este efecto invernadero se produce como cuando estoy dentro de un sauna, una caldera, por ejemplo, ¿ya? Que es un aumento agresivo de la temperatura. Por ejemplo, en Venus lo que pasa es que tiene una atmósfera tan gruesa que uno no puede atravesar la atmósfera y si lo pudiese hacer, ¿verdad? Tendría 300 grados Celsius de temperatura. Y eso para el ser humano es inviable, ¿ok? Entonces, el efecto invernadero lo que hace es ayudar a la atmósfera en este proceso regulador, ¿verdad?, de la temperatura del planeta. Y así como dijimos en el video anterior, la atmósfera y sus capas pueden absorber tres tipos de radiación, funcionan como filtro, ¿verdad?, de la radiación que proviene del Sol. Y hay radiaciones, por ejemplo, la radiación de onda corta, que son las más perjudiciales para nuestra salud, para el medio ambiente, que son los rayos X y los rayos gamma, e inclusive los ultravioletas. Seguramente ustedes han visto, perdón, por ejemplo, en la tele, que hay que cuidarse de los rayos UV, que los bloqueadores, ¿verdad? Con un filtro, ¿verdad? Sobre 30.
ayudan, por ejemplo, ya a cuidarnos de la radiación del sol, que es la radiación UV principalmente, pero eso no es suficiente. Hoy en día también se recomienda un factor o un filtro, ¿verdad?, de 50, por ejemplo, para los bloqueadores, porque ya con el tema de la capa de ozono, ¿verdad?, la radiación ha ido aumentando más, entonces hay que tener mucho cuidado también de exponerse al sol en ciertos horarios, ¿verdad?, del día. Entonces, la radiación de onda corta es filtrada en gran parte por la ionosfera y la mesósfera. Ya, como dije, los rayos X, los rayos gamma principalmente, y los rayos UV son los que, al ser un poquito más grandes, ¿verdad?, atraviesan esa capa y llegan por lo menos hasta la estratosfera, donde se produce obviamente el tema de la capa de ozono. La radiación de onda media son la luz visible principalmente, que son los colores que nosotros conocemos. ¿Ok? Los colores son parte del el espectro electromagnético. Dentro de ese espectro electromagnético está la luz visible, que son lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Y la radiación de onda larga, ¿verdad? Son las radiaciones infrarrojas y superiores, como las ondas de radio o los microondas. ¿Ok? Son las responsables también de producir este efecto invernadero en la Tierra y que principalmente hace que la atmósfera se caliente y aumente su temperatura. ¿Ok? Entonces, las de onda corta son las que producen más daño a nuestra salud, que son filtradas por la ionosfera. Las de onda media, básicamente, es la luz que podemos ver del sol, ¿ok? Y las de onda larga son las que produce este calentamiento, ¿verdad? De la atmósfera. En ese sentido, nosotros podemos hablar de que la reflexión, o en este caso el reflejo de las nubes, puede producir lo que se conoce como el albedo. Al fin y al cabo, el albedo y el efecto invernadero están muy relacionados entre sí, porque si el efecto invernadero aumenta, el albedo disminuye. ¿Ya? Ahora, el albedo básicamente depende mucho del tipo de superficie ya en la cual se esté reflejando la radiación que proviene del sol. Y eso tiene que ver mucho con los colores. A veces, por ejemplo, mientras más clara, cierto, sea cierto la zona, tiene un albedo mayor, ¿ok? Y mientras más oscura sea la zona, tiene un albedo menor. Por ejemplo, en los mares y en los bosques, ¿cierto? Ya no hay un aumento tan agresivo de la temperatura, ¿ok? Por eso es que en el mar, ¿cierto? O en el bosque es un ambiente más fresco que, por ejemplo, si yo voy a un desierto, donde el albedo, ¿cierto? Tiende a ser generalmente mayor. ¿Ok? Ahora, a veces también cuando el albedo es más grande, la temperatura disminuye. ¿Y por qué? Porque el albedo tiene que ver mucho con el tema de los colores de la superficie, ¿ya? Y en cierta parte, en zonas más secas, es donde la temperatura tiende a disminuir o aumentar agresivamente. ¿Ok? Y me refiero en zonas más secas donde no hay un ambiente tan árido. Por ejemplo, en los polos, ¿verdad? Que es un color más claro, tiende a ser un albedo mayor y su temperatura tiende a ser más baja. Y eso generalmente mucho también depende de que sea el tipo de superficie, como yo les decía. ¿Ok? Para que se produzca un buen efecto invernadero y la regulación sea constante, el efecto invernadero el efecto invernadero, perdón, con el albedo tienen que estar en equilibrio. Si uno de los dos aumenta, se puede producir un aumento exponencial de la temperatura, en el caso del efecto invernadero, como pasa en Venus, o una disminución exponencial de la temperatura si aumenta el albedo, que por ejemplo podría ser lo que pasó con la era glaciar, ¿verdad? Hacia finales del cuaternario, ya dentro de las épocas, ¿cierto? En, en la Tierra. ¿Ok? Entonces, el albedo es básicamente el efecto contrario del efecto invernadero. El efecto invernadero lo que hace es calentar, ¿verdad? La superficie, y el albedo lo que hace es disminuir la temperatura de la superficie. Por eso que yo les decía que tienen que estar en constante equilibrio ambas cantidades. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Una de las cosas principales, por ejemplo, de la atmósfera es que las capas superiores, ¿verdad? Mejor dicho, absorben aproximadamente un 23% de la radiación, ¿ok? Mientras que el resto es filtrada por las otras capas inferiores. La Tierra también emite radiación a la atmósfera, la cual es reirradiada, o sea, se refleja, ¿cierto?, por la misma y se devuelve, ¿cierto?, a la superficie, que es lo que hablamos del efecto invernadero, ¿ok? Ya el efecto invernadero, como yo les decía, lo que hace es reflejar constantemente hasta que esa radiación, ¿cierto?, se va perdiendo, porque obviamente la atmósfera absorbe radiación, que es la radiación de onda larga,
y la Tierra también absorbe cierta radiación, por lo que también, obviamente, ya se produce este constante cierto reflejo, obviamente, en la Tierra y en la atmósfera. La transferencia de energía entre el Sol y la superficie, ya, y entre la misma superficie y el espacio exterior, ¿verdad? Depende de la transparencia de la atmósfera. Si la atmósfera es más transparente, ya va a depender mucho de las longitudes de onda, si son radiaciones de onda corta, de onda media o de onda larga. ¿Ok? Si la atmósfera es más delgada, también la temperatura tiende un poco a aumentar porque pasaría directamente la radiación hacia la Tierra. Obviamente, el efecto invernadero lo que hace después de un tiempo es naturalmente hacer que después el albedo aumente y la temperatura tienda a disminuir. Pero mientras hay una atmósfera, siempre el efecto invernadero en principio va a ser superior a la cantidad de albedo que tenemos en nuestro planeta. Y obviamente, como les decía, eso se conoce como efecto invernadero, que lo que hace es apoyar a la atmósfera en el proceso regulador de la temperatura. Y como yo les decía, tanto el efecto invernadero como el albedo tienen que estar en un constante equilibrio dinámico para que no se produzca o un calentamiento global o una era glacial. ¿Ok? Y eso tiene que ver mucho de que lo que dije al final del video anterior, de cuidar el medio ambiente. Al fin y al cabo, lo que nosotros podemos hacer es formar grupos para poder cuidar el medio ambiente, pero si no lo hacemos todos en conjunto, todos y todas, ¿verdad? No vamos a conseguir nada si estamos constantemente discutiendo por si esto es bueno o es malo para la tierra, etcétera. Tenemos que pensar ya en qué tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente. ¿Ok? Como dije, si el efecto invernadero aumenta, como ven ahí en el esquema, la temperatura tiende a aumentar. Si el albedo aumenta, ¿verdad? Se produce, obviamente, una disminución fuerte de la temperatura. ¿Ya? Y lo pueden ver, ¿cierto? Con el tema de también los gases de efecto invernadero, que hacen que el efecto invernadero aumente o tienda también, dice, como dije, a bajar, ¿cierto? Depende mucho, obviamente, de cuáles son los gases que están en la atmósfera. El nitrógeno y el oxígeno disminuyen, naturalmente va a pasar, obviamente, un calentamiento global mucho más agresivo. Y acá tenemos, ¿cierto? Obviamente, cuáles son los gases emitidos según sea la longitud de onda. SU con M, SU significa mu, es una letra griega que significa micro, ¿ok? Eso significa micrómetro, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, ahí lo pueden ver, ¿cierto? Con más detalle, no lo voy a explicar como tal, ¿cierto? Pero ahí tienen los gases emitidos, que generalmente el vapor de agua siempre va a estar emitido en las diferentes longitudes de onda que tenemos y que son, obviamente, absorbidas por nuestra atmósfera. Ya, obviamente, en la atmósfera hay dióxido de carbono, pero si se absorbe más, mejor dicho, puede provocar, ¿verdad?, un problema en nuestra Tierra, nuestro planeta. ¿Ok? Bueno, yo al principio del video les hablaba también del impacto ambiental. Y el impacto ambiental son cualquier modificación de la Tierra, digamos, del suelo o de la atmósfera o de nuestro entorno, ¿ya? Que provoque una modificación, ¿ya? Ahora, los impactos ambientales en sí tienen relación con la acción humana. ¿Ok? Por ejemplo, ahí estamos viendo, ¿verdad? La ciudad de Santiago, nuestra capital de Chile, y que en la actualidad tiene una urbanización mucho más grande que otras zonas del país. Si vamos al sur de Chile, quizás la urbanización no está tanto como, por ejemplo, en la capital. ¿Ya? Si uno va a la capital, ¿cierto?, de Chile, Santiago, uno se va a encontrar con muchos edificios que quizás en el siglo anterior esos edificios no existían. Tenemos el edificio más grande de Sudamérica, que es el Costanera Center, ¿verdad? Pero eso ya involucra mucha construcción y uno tiene que ir a las zonas más rurales, ¿verdad? De Santiago, digamos, de la región de Santiago, para tener un poquito más de aire más limpio. Ya nosotros sabemos que Santiago es bien conocido por una gran cantidad de smog, generalmente en zonas donde hay más congestión vehicular, por ejemplo, en marzo, cuando entran los estudiantes a clase, o también, por ejemplo, en los meses de invierno, cuando tenemos el tema de la calefacción, las chimeneas, etc. ¿Ya? Como dije ahí, ¿cierto? La urbanización es un claro ejemplo de impacto ambiental porque es provocado por el ser humano. Ahora, eso no quiere decir que todos los impactos ambientales sean provocados por el ser humano.
¿ok? Hay algunos impactos ambientales más naturales, los sismos, los tsunamis, las erupciones, que son impactos ambientales más naturales, ¿ok? Pero la gran mayoría de los impactos ambientales son provocados por la acción del ser humano, ¿ok? Y modifican, como dice ahí, la composición del suelo y principalmente del entorno. Ahora, dentro de los impactos ambientales, las causas pueden ser cambios en el suelo, por ejemplo, la agricultura, aunque uno dice, pero tengo que sembrar para poder comer. Sí, estamos de acuerdo, pero la agricultura, la ganadería, ¿verdad? Son cambios, son causas que provocan un impacto ambiental porque modifican el suelo. La deforestación que hablamos en el video anterior, la tala de árboles, también es un impacto ambiental, es una de las causas relacionadas al tema del impacto ambiental. ¿Ok? La contaminación, ya sea en el agua, en el aire, las industrias que vierten residuos a los ríos, al mar, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿cierto?, una contaminación, la misma radiación, ¿verdad?, por las centrales nucleares que se están cerrando a nivel mundial, las termoeléctricas también, etcétera. Inclusive la contaminación acústica también es un tipo de contaminación y también la contaminación lumínica y el abandono de actividades humanas. Por ejemplo, cuando tenemos un fundo en el campo y esa persona se aburrió del campo y va a la ciudad y deja ahí, ¿verdad? La tierra labrada, ¿verdad? El tema de la agricultura, ¿verdad? Que la deja abandonada y esa tierra se pone infértil. Ya es una tierra muerta, si lo queremos decir así. Ya también, por ejemplo, cuando explotamos una mina, ¿verdad? Explotamos cuando queremos encontrar recursos, ¿verdad? En una mina y ya, ¿sabes qué? No, no quiero más recursos en la mina, ya exploté todo, se abandona. Entonces también eso es un tipo de causa respecto de los impactos ambientales. O por ejemplo, lo que hablaba en el video anterior, con el tema de la deforestación, que básicamente ya deforesté un bosque y no hice nada para volver a forestar el bosque. Entonces, ahí también es un abandono de actividad humana, ¿ok? Y generalmente es lo que pasaría, por ejemplo, hay videos o hay documentales, mejor dicho, del Discovery, que muestran que se llama la Tierra sin humanos. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si los humanos desaparecen de un día para otro en la Tierra? Y vemos cómo las construcciones se vuelven eh, eh, irreconocibles con el paso de los años, los siglos, por el tema de las plantas que vuelven a su lugar habitual, los ríos, etc. Entonces, ahí también tenemos que fijarnos de que si vamos a hacer una construcción, tenemos que mantenerla en el tiempo. Hay muchos edificios abandonados que prácticamente provocan un impacto ambiental en lo que es nuestro planeta. Hay tipos de impactos ambientales sobre el agua, sobre el relieve. Por ejemplo, sobre el agua tenemos lo típico que es la contaminación, los plásticos, los vertidos de sustancias tóxicas en el mar, etc. El relieve, ¿verdad? El tema de lo que es la minería, la urbanización generalmente, la construcción de termoeléctricas, termonucleares. Sobre el suelo, el tema de la erosión, la sequía también es un impacto ambiental. El paisaje, por ejemplo, si yo construyo una carretera, ¿verdad? Por ejemplo, en el sur de Chile se habla mucho de la construcción de carreteras y daña el entorno verde, ¿verdad? Del paisaje, también eso es un impacto ambiental de la flora y la fauna, la caza de especies, por ejemplo, las especies que están en peligro de extinción y las siguen cazando, por ejemplo, las ballenas, etcétera, ¿cierto? Obviamente hay países que cazan animales, ¿verdad? Las ballenas principalmente por usos científicos, pero eso sabemos de que hay una especie como de vacío legal dentro de eso, casas científicas, digamos. La deforestación también, obviamente, es un impacto ambiental en la flora principalmente. Y la atmósfera, ¿verdad? El tema del ruido, las alteraciones en los gases, el tema de la emisión de gases hacia la atmósfera, utilizar, obviamente, vehículos más eléctricos, que hoy en día son muy populares los vehículos eléctricos. Y hay buses eléctricos también o preferir la bicicleta, o si yo estoy más cerca, ¿verdad?, de mi trabajo, de mi colegio, irme caminando, porque al fin y al cabo me queda cerca. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Tenemos eh, la, la sobrepoblación, la sobreurbanización, construir muchos edificios, se fijan, en la imagen superior no hay muchos árboles en esa imagen, entonces, y eso tiene sentido, porque al urbanizar tanto, ¿verdad?, una zona, perdemos ese pulmón verde que le llamamos.
Botar basura a las playas, al mar, ¿verdad? Provoca también contaminación también en los animales. Ya hay videos que muestran, por ejemplo, las autopsias de tortugas y cuando las abren, por ejemplo, muestran que su caparazón está llena de plástico, de inclusive hoy en día con mascarillas también, que cuando pasó el tema de la pandemia. Entonces, hay que tener cuidado porque no solamente dañamos al mar en sí, sino que también dañamos a la flora marina. La sequía, la erosión del suelo también, producto de o la agricultura, o la misma ganadería, o inclusive las mismas construcciones de zonas, o sea, de cosas, mejor dicho, perdón, en los campos. Y también las industrias, la contaminación por aire que yo les decía. Todo eso son impactos ambientales. Ahora, ¿qué pueden ustedes buscar? También por su cuenta, buscar causas y buscar acciones para combatir esos impactos ambientales. Por ejemplo, la urbanización o el tema de las industrias, etc. Ahora, hay impactos ambientales que también son por el territorio. Me explico. Hay impactos locales, ¿ok? Que afectan una zona delimitada, una zona concreta. Por ejemplo, voy a colocar un caso particular de acá, de la ciudad en la que yo estoy, que es Antofagasta. Nosotros tenemos un vertedero, que es en una zona que se llama La Chimba, o un ex vertedero, porque hoy en día se supone que se está cerrando, ¿ya? Eso es un impacto más local porque no afecta a otras zonas de la región, de Antofagasta, o a otras zonas del país. Es una zona concreta, por ejemplo. O sea, si yo me coloco en una playa a hacer un asado, por ejemplo, y estoy elevando ese humo, eso es algo local. También es un impacto ambiental. Uno podría pensar, pero es un simple asado que va a provocar daño. No, también. ¿Ok? Es un impacto ambiental de cualquier forma u otra. Por ejemplo, si yo cavo una zanja, por ejemplo, en un lugar concreto, eso es un impacto ambiental local, que como dije, una zona concreta. Cosas podrían ser como, por ejemplo, el vertido de aguas en una zona concreta de un río. Por ejemplo, cuando vertemos basura generalmente a un determinado río. ¿Ok? Regionales es cuando se extiende por varias zonas de un país o inclusive por varias zonas de un continente. ¿Ok? Por ejemplo, la lluvia ácida, que es donde están en zonas donde hay muchas industrias, es cuando los gases tóxicos de las industrias se mezclan con el agua de lluvia y eso provoca que, vamos a verlo ahora, provoque una contaminación eh, problemática dentro de esa misma lluvia. Si yo bebo esa agua me puedo contaminar por dentro y eso también hay que evitar. Los impactos regionales son los que se provocan en zonas, por ejemplo, de un mismo país, ¿cierto? O también dentro del mismo continente. Perdón, ahora sí. Y un impacto global, ¿verdad? Es que eh, son perjudiciales para todo el planeta. Por ejemplo, el cambio climático es un impacto ambiental ya globalizado. Por ejemplo, el tema de la capa de ozono es un impacto ambiental más localizado, o sea, perdón, más globalizado, perdón, ¿ok? Porque los impactos globales constituyen políticas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver en otros videos el protocolo de Kioto, el protocolo, ¿cierto?, de Montreal, que tienen relación mucho con qué acciones hacen las grandes potencias mundiales con los impactos más globales, como el tema de la capa de ozono, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de los problemas biológicos también que se producen a nivel mundial. Ahí tenemos, por ejemplo, como dije, algunos impactos, ¿cierto?, relacionados eh, por la zona, o sea, por la región, digamos, por el territorio. Este que tenemos acá arriba, yo tengo el mouse acá, eso es agua contaminada por lluvia ácida, ¿ok? Provoca un desgastamiento, ¿verdad?, de la flora, de la fauna, ¿verdad?, que está en ese zona. La contaminación en los ríos, ¿verdad? El mismo efecto invernadero también es un impacto ambiental en sí. Y la quema de bosques que hoy en día, por ejemplo, como yo les decía, hace poco hubo un incendio muy grande acá en el país, principalmente en la zona central, y eso también provocó muchas pérdidas, ¿cierto?, de flora, de fauna, que lamentablemente acá en mi país, por lo menos, si alguien me ve de otro país, por supuesto, perdón, se provocan los incendios mucho por acción del ser humano, lamentablemente. Y eso hace mucho que está, por lo menos en los últimos 30 años, se ha visto de que muchos de los incendios, y no solo en mi país, sino que a nivel mundial, ¿verdad?, son intencionados
están provocados por acción del ser humano, lamentablemente. Eso tenemos que combatirlo de alguna manera u otra, generar políticas más estrictas, ¿verdad?, contra ese tipo de personas para evitar que se repitan escenarios como, por ejemplo, están en la imagen, ¿verdad?, o que hemos visto, por ejemplo, en los últimos días en la tele. Para terminar el video, ¿en qué consiste el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero, ¿verdad? Es este mecanismo regulador que provoca la atmósfera para, obviamente, eh, reflejar constantemente la radiación y generar un aumento de la temperatura o regular, mejor dicho, la temperatura del planeta. Está relacionado con el albedo. Al fin y al cabo, si el albedo, ¿cierto?, con el efecto invernadero están en equilibrio, no va a haber ningún problema, la temperatura de la Tierra se va a mantener constante. Si el albedo aumenta, la temperatura tiende a disminuir y viceversa. Si el efecto invernadero aumenta, la temperatura aumenta en sí, ¿ok? Y el albedo disminuye, obviamente. ¿Qué es el impacto ambiental? Es cualquier modificación de mi entorno, ¿ok?, provocado por la acción del ser humano, principalmente, ¿ok? Hay algunos impactos ambientales más naturales, como dije, como los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas. ¿Qué tipo de impactos ambientales existen? Bueno, tenemos los seis que vimos en ese esquema grande que vimos en este video y también los tres impactos más característicos que son los locales, los regionales y los globales. Eso ahí, spoiler para el siguiente video. Bueno, así que nada más, espero que les haya gustado este video, ya un video también más teórico, como les digo, ya la idea de que estos videos estos son un poco también más también para concientizar acerca del tema del calentamiento global, del cambio climático, etcétera. ¿Ya? Así que nada más, me despido, yo soy Diego, esto es Mundo Física Chile y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.